las mañanas, Fran Durán, que está listo para compartir con todos ustedes. Soy Francisco Gómez, tenemos transmisión en YouTube, en Facebook. En YouTube, en nuestro canal, suscríbase, comente, toque la campanita, dele me gusta, la campanita tóquela para que le puedan notificar cada vez que tenemos nuevo contenido. Y por supuesto también usted puede en estos momentos poner la radio a través del internet en 1069fmradio.net. Se lo repito, 1069fmradio.net. ¿Por qué no transmitimos el fin de semana en internet? Bueno, tuvimos un problema con el proveedor, pero lo importante es que hoy, muy temprano, tenemos todo listo, todo completo, para que podamos compartir con el expresidente de la República, Mauricio Funes, que está con nosotros. Muy buenos días, expresidente. A primera vista, la entrevista con Francisco Gómez. Buenos días, Francisco. Buenos días a la audiencia de A Primera Vista de la 106.9 FM. Un saludo, estar de nuevo en este importante espacio de opinión pública y, por supuesto, hay muchos temas de la agenda nacional desde la última vez que nos vimos, que tuve el placer de estar en este programa, que podemos incluirlos en el análisis de esta mañana. Quedo a tus órdenes entonces. Muchas gracias, expresidente, por aceptar la invitación de que esté por lo menos una vez al mes compartiendo con la audiencia de la 106.9 FM Radio. Expresidente, no le puedo decir que no es con morbo la pregunta, sí es con morbo, la verdad. ¿Qué opinión tiene usted de todos los problemas que, bueno, constantemente se vienen dando los problemas en la Asamblea Legislativa? Lo que pasa es que no han llegado a estos niveles. La peor evaluada, la Asamblea Legislativa. La que menos incidencia tiene en el país, porque no generan nada, sino que únicamente aprueban lo que les manda, la Asamblea Legislativa. Y donde en las elecciones, después de tantos dimes y diretes y tantas dudas que quedaron, donde más irregularidades hubo en la elección también de la Asamblea Legislativa. Y con quien más problemas ha tenido la población, problemas por falta de comunicación, por falta de trabajo hacia la comunidad, también la Asamblea Legislativa. En cadena nacional, el presidente de la República indica de que después de que se habían aumentado los diputados de la legislatura 2021-2024 a $14,000, él dijo que eran 14,500, luego que se lo habían bajado un poco y posteriormente él dice que tienen que tener únicamente $10,500. A partir de ahí hay un rompeaguas probablemente y ha venido una novela que va cambiando todos los días, pero ojo, a favor de los diputados, muy poco o nada. ¿Qué opinión tiene de todo esto, expresidente? Este es un tema mediático y político. Y digo esto porque definitivamente la legislatura que arrancó a partir del 2021, que concluyó en el 2024 y que ahora lleva 3 meses aproximadamente de la nueva gestión que concluye en el 2027, es, desde mi punto de vista, independientemente de cómo aparezca evaluada en las encuestas de opinión, es desde mi punto de vista la peor asamblea, la menos funcional, la menos provechosa, la menos útil para la población salvadoreña, porque la utilidad de un órgano del Estado se define a partir de la forma como este órgano del Estado contribuye a la transformación de sus condiciones de vida, en beneficio, por supuesto, de la mayoría de la población. Ese es el sentido de los órganos del Estado. En esa lógica de pensamiento, esta asamblea, y esto arranca desde el 2021, es una legislatura que ha cometido inconstitucionalidades, rompimiento del orden legal. Basta con recordar cómo fue la elección del nuevo fiscal general de la República, el 1 de mayo del 2021, luego que fue destituido ilegal e inconstitucionalmente el fiscal anterior, Raúl Melara. Hay quienes dicen que el problema es que Raúl Melara estaba vinculado a los intereses del Partido Arena y que por lo tanto estaba violando la legalidad. Pero es que en la historia contemporánea
desde que existe Ministerio Público y particularmente Fiscalía General de la República, los fiscales siempre han sido elegidos, en la medida en que son funcionarios de elección secundaria, por mayorías calificadas. Y estas mayorías calificadas las ha controlado la derecha y por lo tanto los fiscales siempre han respondido a los intereses de la derecha. Un tiempo fue Arena y yo creo que Arena es la que más influencia ha ejercido sobre los fiscales generales de la República, porque incluso en mi gobierno, que ya Arena no estaba en el Ejecutivo, o en el de Sánchez Serén, que tampoco Arena estaba en el Ejecutivo, pero Arena, la derecha, más bien la derecha, más que su expresión partidaria, controlaba al fiscal, controlaba al Ministerio Público, como al Poder Judicial también. Pero entonces, ahora con nuevas ideas, con mayoría calificada a partir del 2021, porque la situación actual, la correlación de fuerza actual no es inédita, en el sentido de que Nuevas Ideas viene ya desde el 2021 de tener el control de las decisiones de la Asamblea Legislativa. Ya la legislatura del 2021 al 2024 ya contaba con mayoría no solo simple, sino que mayoría calificada. Y una mayoría incluso que la controlaba a través de una alianza estratégica, pero también, por supuesto, una alianza en la que permeaban intereses políticos y económicos con partidos políticos que se convirtieron en aliados del oficialismo. Me refiero a la Democracia Cristiana, a Gana y al Partido de Conciliación Nacional. Ahora no, ahora tenemos una asamblea con mayoría absoluta por parte de una legislatura más bien con mayoría absoluta por parte de la fracción de Nuevas Ideas. Es decir, Nuevas Ideas no necesita los votos de los 2 diputados del PCN, no necesita los votos del diputado Carballo del PDC para poder decidir, elegir funcionarios de elección secundaria, aprobar leyes o reformas de leyes que le resultan convenientes. No lo necesita. Pero ese no es el problema es que es una asamblea poco funcional. ¿Para qué sirve tener un presupuesto de unos 54 o 55 millones de dólares si al final los diputados no deliberan, no investigan, no discuten sus leyes? ¿Para qué sirve contar con una buena cantidad de asesores o consultores si al final estos no sirven para nada? No sirven absolutamente para nada. Yo no voy a hablar de la experticia ni del profesionalismo de los asesores o de los técnicos legislativos. No lo han podido demostrar hasta ahora por el tipo de leyes que están produciendo, pero las leyes ya llevan cocinadas o ya llegan cocinadas desde Casa Presidencial, elaboradas por un equipo de abogados de la Secretaría Privada y de Asuntos Legislativos. Yo no conozco hasta ahora, a menos que no haya hecho un buen seguimiento, un buen monitoreo en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero yo no sé tú si tienes una información diferente, pero yo no conozco hasta ahora un proyecto de ley o de reforma de ley que haya sido aprobado por los diputados de la Asamblea Legislativa por la mayoría calificada que no provenga del Ejecutivo. No lo conozco hasta ahora. Hay unos que por su naturaleza tienen que llegar desde el Ejecutivo. Por supuesto, el anteproyecto de presupuesto público, del presupuesto general de la Nación, no es la Asamblea la que lo elabora. La Asamblea elabora el presupuesto de su propio órgano del Estado. Los diputados elaboran ese presupuesto, lo envían al Ministerio de Hacienda y es el Ejecutivo quien le da el aval para luego someterlo a consideración nuevamente de la Asamblea Legislativa. Y lo mismo el órgano judicial. Es la Corte Suprema de Justicia la que elabora su presupuesto de funcionamiento, lo envía al Ejecutivo para que sea incorporado, y se suele incorporar sin modificaciones, al presupuesto general del Estado, y luego después este es sometido a consideración de los diputados y es aprobado o rechazado por los diputados. Pero fuera del presupuesto no conozco ninguna iniciativa. Entonces, eso ha llevado a que se les califica con el mote de puchabotones.
Antes se decían que solo alzaban la mano, pero como ahora la tecnología ha llegado hasta la Asamblea Legislativa, ahora lo que hacen es puchar botones. Entonces se les conoce como los puchabotones. Es un concepto aparentemente peyorativo, pero en el fondo lo que está reflejando es una realidad que no se puede negar, que está a ojos vista. Y es que los proyectos de ley, los asuntos que son de interés de la población, pero que llegan a consideración de los diputados de la Asamblea Legislativa, no son analizados, no son discutidos. Entonces, ¿para qué tener asesores? ¿Para qué tener consultores? ¿Para qué tener técnicos? Si al final vienen, o más bien llegan, propuestos por el Ejecutivo y escasas veces esos proyectos han sufrido modificaciones, escasas veces. Entonces, aquí ya hay un primer problema. Cuando viene el presidente Nayib Bukele y en una cadena nacional de radio y televisión, que al mismo tiempo fue reunión de Consejo de Ministros y conferencia de prensa colectiva, viene y toca el tema de las asignaciones presupuestarias. No se refirió al tema del salario, son dos cosas diferentes. Uno es el salario que está presupuestado y aprobado por la Asamblea Legislativa y otra cosa son las asignaciones presupuestarias. Las asignaciones también son aprobadas por la Asamblea Legislativa, pero son aprobadas por la Junta Directiva, por acuerdo de Junta Directiva, no de los jefes de fracción, no del personal técnico administrativo, por acuerdo de la Junta Directiva y por el reglamento del órgano legislativo, el reglamento interno, el órgano legislativo, conocido por sus iniciales como RIOL, es a la Junta Directiva a la que le corresponde aprobar esas asignaciones. El presupuesto es aprobado por todos los diputados, el presupuesto de funcionamiento de la Asamblea, que incluye las asignaciones presupuestarias, es decir, hay un monto de ese presupuesto para asignaciones presupuestarias, pero las asignaciones, más bien para funcionamiento administrativo, dentro de las cuales está la contratación de los técnicos, los asesores, el personal administrativo que utiliza cada fracción, no cada diputado, sino que cada fracción. De tal suerte entonces que cuando el presidente hace ese señalamiento, lo que algunos han considerado como destape, yo hablo de destape nada más cuando se trata de una situación que estaba oculta y no se conocía. Pero estos los mismos diputados de Nuevas Ideas, una vez hicieron campaña para las elecciones del 2021 e ingresaron a la Asamblea Legislativa, ellos lo señalaron, ellos dijeron que las legislaturas anteriores y los mismos de siempre tenían asignaciones presupuestarias elevadísimas y que ellos se quitarían esas asignaciones presupuestarias. Es decir, ellos, en primer lugar, se reducirían el salario, en segundo lugar, no contratarían asesores, no tendrían recursos para combustible, para comunicaciones, ni siquiera para seguridad. Entonces, eso ya se sabía. Y bueno, ya hablaban de cifras exorbitantes. En los tiempos en los que Nuevas Ideas no estaba en la legislatura. Y esta legislatura tenía sobre todo mayoría de Arena y del FMLN. Pero bien, ¿por qué hago referencia a esto? Porque el presidente, con alguna intención, esto no fue gratuito, porque la cadena fue convocada para discutir otros temas que son de mayor interés nacional. Fue convocada para discutir la crisis climática en el país. Fue convocada para discutir el problema del alto costo de la vida y cómo la inflación se ha disparado especialmente en el rubro de alimentos. Para eso fue convocada y para anunciar algunas medidas a implementar. No fue convocada, no fue convocada para discutir el tema de cómo la Asamblea y cómo los diputados están manejando su presupuesto. No fue convocada para eso. Además, ese no es un tema de objeto de análisis del Ejecutivo, porque se supone que en nuestro ordenamiento constitucional y legal hay independencia de poderes. Y por lo tanto, el Ejecutivo no se puede meter en el manejo del funcionamiento del presupuesto de la Asamblea ni del órgano judicial y mucho menos darle órdenes como hizo el presidente de la República, que le dio órdenes al presidente de la Asamblea Legislativa para que las asignaciones presupuestarias se redujeran. Fíjate,
Allá hay un tema que muy pocos han discutido. Yo solo se lo he escuchado a algunos analistas económicos, nada más, pero muy pocos lo han discutido y los medios no lo han sacado. Esta legislatura tiene menos diputados que la anterior. La anterior tenía 84, esta tiene 60. Por lo tanto, dentro del presupuesto, el rubro de salarios debería ser menor, porque hay 24 diputados menos. Y sin embargo, no. Aumentó como en 1 millón o 2 millones de dólares aproximadamente. No tengo la cifra exacta. Entonces uno se pregunta, ¿y cuál es la lógica de esto? Si se supone que la reducción de diputados fue para provocar un ahorro presupuestario, porque así lo justificó el presidente de la República cuando en una cadena justo presentó esta iniciativa de reducción del número de diputados y del número de municipios para que hubiesen menos alcaldes y consejos municipales, con el propósito de reducir presupuesto, reducir costos y evitar el despilfarro. Entonces, ¿cómo está eso de que hoy los diputados ganan más que en la legislatura anterior? Y la Asamblea tiene un presupuesto mayor para el rubro de salarios. El presupuesto en general sí se disminuyó. El presupuesto 2021-2024 andaba un poco más de los 60 millones de dólares y ahora el presupuesto que fue aprobado para este ejercicio fiscal del 2024-2025 anda por los 53, 54 millones de dólares, más o menos. O sea, el presupuesto sí se redujo, pero las asignaciones presupuestarias no, y tampoco los salarios nominales que ganan los diputados. Allá hay un primer problema que no fue mencionado en lo que aparentemente destapó el presidente de la República. Pero, ¿cuál fue la intención de poner en evidencia a los diputados? Él dijo claramente, en la legislatura anterior, los 84 diputados, y digo, todos los 84 diputados tenían una asignación de $14,500. Una asignación que no se justifica, dijo él. Por lo tanto, esa asignación tiene que bajarse. Yo escuché que tenía que bajarse a 11,000. Otros dicen que dijo 11,500. Yo escuché que había dicho a 11,000. Independientemente de la propuesta de reducción, pero hubo una propuesta de reducción que al final se dijo en un tono que parecía una orden. Y al final también daba la impresión de que el presidente estaba molesto, como diciendo, 14,500, ¿por qué? Deben ganar menos, o más bien deben de tener una asignación menor, porque supone que ese no va como salario, no es una parte del presupuesto de la Asamblea que va al salario de los diputados, sino que para que los diputados funcionen y contraten sus equipos técnicos. Pero bien, con eso puso al descubierto que los diputados de Nuevas Ideas, varios de ellos, Caleb Navarro, William Soriano, Raúl Castillo, Raúl Castillo, Alexia Rivas, entre otros, nos habían estado mintiendo porque ellos dijeron que no. Hasta se burlaron en un programa que se produce desde San Miguel y que lo dirige Caleb Navarro como primer diputado por el departamento de San Miguel. Hasta se burlaron del analista e historiador Marvin Aguilar Umaña, porque Marvin Aguilar Umaña denunció que esta legislatura tenía asignaciones presupuestarias que se podían traducir en un despilfarro, no justificables, sobre todo por el tipo de trabajo que han desarrollado hasta ahora, en la cual no se ve claramente dónde está el papel de los asesores. Este no es el Congreso de los Estados Unidos, por poner un ejemplo, donde los senadores y los congresistas cuentan con asesores. Lo que allá le llaman el staff de un congresista o de un senador. El staff, por ejemplo, de Bob Menéndez, Roberto Menéndez, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, es un staff conforme a la labor que realizan, pero se justifica, porque ahí sí hay discusión, ahí sí hay deliberación, pero acá no.
Pero en todo caso, independientemente de eso, porque cualquiera puede decir, bueno, pero eso es una consideración muy subjetiva porque no está demostrado que no discutan. Bueno, más evidencias no puede haber. Más tardan en llegar las propuestas o las iniciativas que estas en ser aprobadas. Y hay otras que ni siquiera se discuten, que sencillamente se pide dispensa de trámite. Por ejemplo, cuando se propuso la destitución del fiscal Delgado y la destitución de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, entró por dispensa de trámite. No entró como un expediente a la comisión política para que fuera la comisión política la que discutiera esa solicitud, y así otras. Pero bien, el punto es el siguiente, que hoy resulta que vienen los diputados y forzados por la circunstancia y por la presión mediática, que es una presión mediática que en mi opinión también ha sido creada deliberadamente, y ya te voy a plantear por qué digo eso. Resulta que en función de la presión y de que la primera que tuvo la iniciativa de hacer público la asignación que fue aprobada por junta directiva, no una asignación que ella decide, porque como bien lo he explicado en otros programas, Claudio Ortiz, los jefes de fracción no tienen esa función, no pueden presentar una asignación presupuestaria directamente a la unidad financiera o a la unidad de recursos humanos, y estas unidades tienen que aprobar esa contratación de personal técnico sin más que la orden del jefe de fracción. Esto no funciona así en la Asamblea, por lo menos no es así en el reglamento interior del órgano legislativo. Ahí dice claramente que es la junta directiva la que por acuerdo debe de autorizar estas asignaciones y la contratación del personal técnico que utiliza cada diputado. Por supuesto, a propuesta de los diputados, porque la junta directiva no va a ser quien va a decidirle o va a decidir por Vamos y por Claudio Ortiz a quién contrata y a quién no. Lo mismo el PDC y lo mismo el PCN. Quizás nuevas ideas sí, pero igual puede que hayan diputados que digan, no, yo no estoy de acuerdo que me contraten ni este número de personal técnico ni tampoco estos nombres, y mucho menos que ponga estos salarios. Tiene que haber un acuerdo ejecutivo. Bueno, eso lo transparentó Claudio Ortiz y esto dio lugar a todo un debate donde al final resulta que Claudia Ortiz es la villana de la película, porque ella no tenía los 14.500 que había dicho el presidente de la República, sino que le daban 20.000. Yo no me voy a meter en ese detalle porque me parece inoficioso. ¿De dónde provenían los 20.000? Bueno, el que paga, el pagador de la Asamblea Legislativa, el que firma los contratos, que tiene que ser el director de recursos humanos de la Asamblea Legislativa, no le va a dar $20.000 a la fracción Vamos y le va a contratar a la gente que quiera Claudio Ortiz y le va a dar los salarios que quiera Claudio Ortiz, si no hay un acuerdo de junta directiva o una autorización de junta directiva. Sobre todo, dadas las circunstancias políticas en las que se encuentra Claudio Ortiz, que se encuentra en una franca minoría, si solo es una diputada, frente a 59 diputados más, de los cuales 54 son de Nuevas Ideas. Entonces eso es impensable, es ridículo desde el punto de vista político pensar de que Claudio Ortiz, como se ha dicho, le metió gol a la Asamblea Legislativa. No, hombre, no le metió gol. Esta asignación presupuestaria de 20.000 había sido aprobada y autorizada por la Junta Directiva, por más que ahora lo nieguen. Incluso es muy probable, porque el presidente se refirió a 14.500 de la legislatura anterior, es muy probable, y la lógica política me lleva a pensar eso, y algunos ya lo han señalado, que sea Claudia Ortiz, que es claramente una diputada de oposición, férrea opositora, que no da los votos, hasta ahora no ha dado los votos para las iniciativas que ha promovido esta legislatura, y muy pocas veces votó por las iniciativas de la legislatura anterior que propuso el gobierno y Nuevas Ideas. Si a ella le han dado 20.000, le van a dar 8.500 nada más a Caleb Navarro.
por poner un ejemplo, o a William Soriano. Es ridículo pensar eso. Es ridículo pensar eso. Lo que pasa es que han dicho que no hay acuerdos, que no tienen documentos, y han comenzado a fabricarlos, porque eso que ha publicado Nuevas Ideas no tiene ningún valor legal. Lo que han hecho que en un programa de Excel han puesto los nombres de los técnicos contratados, han puesto sus salarios, sus cargos, sus salarios, y luego la firma del diputado autorizando. Eso no prueba nada. Y además con el sello de Nuevas Ideas. ¿Dónde está el sello del director de Recursos Humanos? Correcto. ¿Dónde está el sello de la Asamblea Legislativa? Mauricio, quisiera Sí. quizá adelantar un poco. Cuando usted menciona de que todo esto puede ser fabricado y todo, me viene a la mente muchos comentarios que he escuchado y cosas que uno, como dicen, piensa mal y acertada. Pero, Mauricio, esta crisis interna dentro de Nuevas Ideas, si la podemos llamar así, esa paz que tuvo solo durante 35 días Nayib Bukele de este nuevo periodo, puede ser que nos lleve a una situación que termine favoreciendo al gobierno y que únicamente sean desechados los actuales diputados. ¿Por qué en ningún momento se sale a defenderlos? Porque nunca salieron a decir es cierto o es mentira. Después del post en X de Nayib Bukele, allí hubo plenaria y empezaron a sacar todas estas páginas de Excel que usted menciona, Mauricio. Pero, ¿cuál es el trasfondo aquí realmente? ¿Quiénes van a ser los sacrificados? ¿Va para los diputados todo esto? En mi análisis, y por eso es que te dije que después de hacer algunas consideraciones generales, iba a dejar para el final o para más adelante qué hay detrás de todo esto. En mi análisis, esta es una crisis provocada. ¿Y provocada por quién? Por Capres. Claramente, por Capres. Ahora, ¿por qué? Cabe la pregunta, ¿por qué? En primer lugar, si el presidente quisiera que se llegue al fondo en este mal manejo que han hecho sus propios diputados de Nuevas Ideas, lo primero que hubiera hecho es poner un aviso ante la Fiscalía General de la República y hubiera hecho una solicitud de la Corte de Cuentas de la República para que se audite la manera como se está manejando el presupuesto. Eso es lo primero que hubiera hecho. Sacarlo en público y desmentirlos públicamente solo dio lugar a que los diputados no encontraran manera de responder y se contradijeran. Porque si el presidente dice que ganaban 14.500, no ganaban, perdón, debo de extirpar esa expresión porque no es salario, es asignación presupuestaria para funcionamiento de la fracción y por lo tanto de cada diputado. Si el presidente dice que en la legislatura anterior se les asignaba 14.500 a cada uno y les pidió que se bajara a 11.000, y vienen ellos y en una publicación burda de Excel, vienen ellos y dicen, no es así. Yo no recibo 14.500, yo solo recibo 8.500 y aquí están los nombres, aquí están las atribuciones, las funciones que tienen y aquí está su salario mensual. Eso es lo único que dicen. Bueno, es tan burda la fabricación que no incluye descuentos. No incluye descuentos y tienen que haber descuentos. Es decir, si un técnico administrativo dentro de la fracción de Nuevas Ideas gana $2.900, realmente ese es el salario nominal, pero el salario real es menos porque tienen que haber descuentos por ley. Y de esa manera sabremos cuánto realmente ganan. Por ahí apareció una declaración de una empleada de una diputada, no recuerdo su nombre porque es una diputada de la llanura y no tiene mucho protagonismo. Por ahí apareció una declaración donde ella sale diciendo que a ella le subieron el salario de 500 a 1.000 y entonces ella comenzó a cobrar 1.000. Pero la diputada que propuso o que autorizó
el que se le subirá el salario, le quita 500, de tal manera que le pagan lo mismo. Y la explicación que dio, dice ella, es que ese dinero, esos 500, servirían para el trabajo que realiza ella como diputada. Eso puede estar ocurriendo también con otros, que ese salario que aparece ahí no sea el salario que realmente es el que cobran, pero no necesariamente el salario con el que se quedan. Pueda que estén pasando una parte a Nuevas Ideas, que es lo más probable, o al diputado en cuestión. Eso es corrupción, eso es malversación de fondos. Y eso podría estar ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Entonces, el presidente tendría que haber solicitado, si realmente quiere llegar al fondo de la cuestión, si realmente está profundamente molesto y se siente traicionado por la actitud de los diputados de Nuevas Ideas, entonces eso es lo que tendría que haber hecho él. Presentar un aviso ante la Fiscalía General de la República y pedirle al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, que investigue. Porque hay indicios de corrupción, hay indicios de peculado, de desviación de fondos, que están supuestamente destinados para un fin, pero son utilizados para otro fin. Bueno, o, como he dicho, haber pedido una contraloría a la Corte de Cuentas de la República. Él no la puede ordenar, pero ni la Corte de Cuentas de la República ha actuado de oficio. De hecho, el fiscal tendría que haber actuado de oficio. Así tendría que haber hecho. Bueno, el fiscal Raúl Melara actuó de oficio cuando públicamente se hizo una denuncia de que funcionarios de los dos gobiernos del FMLN estaban recibiendo sobresueldo. Y no solo procedió en forma expedita, sino que los metió presos y les había un proceso penal. ¿Y de dónde había salido esto? De una denuncia pública. Punto. Va. Pero ¿por qué digo yo que esto es provocado? Porque esto quita la atención sobre otros problemas que en mi análisis son más importantes para el país y que el Ejecutivo debe de enfrentar. Porque hoy tenemos ya 3 semanas que nadie habla del impacto de las lluvias pasadas y la crisis ambiental que tiene el país y de la poca capacidad o casi nula capacidad que ha tenido el Ejecutivo a través del sistema de prevención de desastre y mitigación de riesgos, que depende del Ministerio de Gobernación, para hacerle frente a este tipo de crisis. Ya nadie habla de eso, a pesar que continúan las lluvias. Yo hace poco vi unos videos realmente espeluznantes, donde el nivel de agua había subido a tal grado que las casas estaban totalmente inundadas. No sé o no recuerdo en qué departamento, pero creo que fue en el oriente del país. Y hasta se cayó un puente, colapsó un puente. Habría que ver si es de los puentes construidos por el flamante ministro de Obras Públicas. Habría que ver, pero hasta se cayó. Ya nadie habla de eso. Ya nadie habla de la crisis alimentaria en el país, que ha llegado a niveles que ya no solo tiene que ver con un alto costo de la vida, sino que a niveles de una inseguridad alimentaria crónica. Una inseguridad alimentaria crónica. Es decir, tenemos en El Salvador más de 1 millón de salvadoreños que se encuentran en inseguridad alimentaria. ¿Y qué significa eso? Que no comen los 3 tiempos del día, o que su ingesta alimenticia no llena los requisitos o las exigencias de consumo de calorías que necesita una persona para llevar una vida más o menos digna. Nadie está hablando de las enfermedades. Nadie está hablando también de la crisis provocada y del colapso del sistema hospitalario nacional porque no ha sabido manejar el dengue. De toda Centroamérica, el país que más muertes por dengue tiene es El Salvador. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso, mi estimado Francisco. Entonces, ¿qué significa? De que ha habido un desplazamiento por completo de la opinión pública. Y hay unos que han caído en la trampa.
Pero Mauricio, yo quisiera entender algo. ¿Cómo no? Es mucho más importante las cosas que usted ha mencionado, por supuesto, para mí sí, pero sacrificar a los diputados. Y también la pregunta, ¿por qué habla de los 35 días de paz? O sea, ¿qué significa? ¿Dónde fue el rompeaguas ahí? Él lo que está hablando en el fondo es de la confianza. Les está diciendo, ustedes me respaldaron durante 35 días. Sí. Y me dieron seguridad. Me respaldaron, me permitieron intervenir. Permitieron que yo siguiera. Hoy ya no se lo permiten. Milagros, pero hoy ya no. ¿Y por qué no? Eso responde a otra cosa que ya voy a pasar a renglón seguido. Solo quiero terminar con esta idea. Sí. Pero también hay otro problema del que nadie habla. La guerra contra la corrupción se ha reducido. La guerra que él anunció el 1 de junio del 2023, en su discurso de cuarto año de gobierno, transmitido por cadena nacional de radio y televisión, un discurso sobre el cual ha estado insistiendo a partir de entonces, la guerra contra la corrupción, ¿a qué se ha reducido? A ordenar la detención de Cristiani, confiscarle todos sus bienes y acusarlo penalmente. Cristiani, basado en aquella reforma que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y que yo tengo entendido que no tiene efecto retroactivo, y es que los delitos de corrupción son imprescriptibles. Es decir, pueden haber pasado 10, 15, 20 años o más, como ocurre con Cristiani, desde que supuestamente los cometió, que yo creo que sí los cometió. Pero a él le han abierto un expediente penal únicamente por el tema de los sobresueldos que él pagó siendo presidente de la República. Pero ¿y las ilegalidades cometidas en la privatización? ¿Y la apropiación privada de bienes públicos que ocurrió? Si hubo una violación a la ley de privatización de la banca, cuando Cristiani inicia el proceso de privatización de la banca y del comercio exterior y promueve la aprobación de una ley que prohíbe expresamente que una sola persona natural pueda ser propietaria de más del, no recuerdo si se hablaba del 5 o 7% de las acciones a comprar. Hay un fraude de ley en ese entonces, porque Cristiani se hizo el Banco Cucatlán de la mayoría accionaria, sí, no porque él personalmente haya comprado más de lo autorizado por la ley, sino porque entraron prestanombres. Él puso prestanombres que adquirieron acciones. Ese es un fraude de ley, ese es un delito de corrupción, y sin embargo, por eso no está siendo acusado Cristiani. Porque si se metiera a acusar a Cristiani, el fiscal, por eso ahí entran en juego otros intereses, poderosos intereses empresariales, porque no solo Cristiani compró bancos, la oligarquía compró bancos. La oligarquía recuperó bancos que habían sido nacionalizados por la Junta Revolucionaria de Gobierno después del golpe militar de 1979. La oligarquía recuperó los ingenios que les quitaron. La oligarquía recuperó los beneficios de café que les quitaron. Y luego después, en los siguientes procesos de privatización, se hizo con el sistema de distribución de energía eléctrica, se hizo con el sistema de pensiones. Continuaron las privatizaciones. Y ahí hubo serias ilegalidades. Entonces, ¿cuál es el caso emblemático que anunció ese mismo día de la guerra contra la corrupción y se mantiene hasta ahora? En la oposición, Cristiani, nada más. Y bueno, los otros casos que tienen que ver con la gestión mía y la gestión de Sánchez Serén. Pero la mayoría de los procesos judiciales que yo enfrento o que enfrentan funcionarios de mi gobierno fueron abiertos en los gobiernos anteriores, durante el gobierno de Sánchez Serén, cuando el fiscal general era Douglas Meléndez y luego Raúl Melara.
De tal suerte que a eso se ha reducido la guerra contra la corrupción. ¿Y dónde están los 2 expedientes de las ICIES que fue creada a iniciativa del presidente de la República y que fueron enviados esos expedientes a la Fiscalía General de la República de Raúl Melara, y que el fiscal Delgado nomás llega, cierra esos expedientes? ¿Dónde está la voluminosa investigación del caso Catedral, que ahora ya ha comenzado a salir? Y no porque este fiscal haya decidido continuar con las investigaciones que comenzó Raúl Melara con asistencia técnica del FBI y de la DEA, ¿no? Más bien del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿no? Ha comenzado a salir esto sencillamente porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de sus órganos auxiliares, ha capturado a miembros de la RANFLA nacional de la MS-13, los ha llevado a las Cortes Federales de Estados Unidos y les ha imputado delitos cometidos en Estados Unidos contra ciudadanos estadounidenses, y entonces, en el proceso de sobreaveriguar si se cometieron o no se cometieron esos delitos, ahí están saliendo muchas cosas, están saliendo muchas evidencias de que hubo efectivamente una negociación. Pero vamos a esto. ¿Quién habla en estos momentos del CROC? Muy poca gente, ni los medios de comunicación le dan atención. Entonces, había que meterle velocidad, había que poner alguna evidencia de que efectivamente se está combatiendo la corrupción. Entonces, el presidente decide que sea en la Asamblea Legislativa, un órgano del Estado que de un presupuesto de más de 9.000 millones de dólares apenas maneja, para redondear, apenas maneja unos 54 millones de dólares. Los 8.000 o más de 8.000 millones de dólares restantes están en el Poder Judicial con 430, 440 millones y en el Poder Ejecutivo con más de 8.000. Y nadie da cuenta de ese manejo. Asesores hay en el Ejecutivo como en el Legislativo. En el Legislativo ya comenzamos a saber, a partir de la presión que ha ejercido el presidente de la República y los analistas políticos, yo diría decentes, porque hay analistas de analistas y hay opinólogos de opinólogos, o los youtubers o los generadores de contenido decentes, no los que maneja Casa Presidencial y particularmente Porfirio Chica. Ya han comenzado a salir algunos salarios y algunos nombres, pero no sabemos nada de las interioridades de Casa Presidencial y del gobierno en general, porque esa información fue declarada en reserva por 7 años. No sabemos nada. No sabemos nada de los procesos de licitación. No sabemos nada de por qué a la DOM se le ha dado, después de haber tenido el fracaso de haber dejado abandonada la reconstrucción del mercado San Miguelito, se le ha dado la construcción 5 años después, a pesar de que ya estaban los fondos aprobados por el BID, del nuevo Hospital Rosales. No sabemos nada de eso. ¿Por qué a la DOM se le ha dado? ¿Cuáles son las razones que justifican? No sabemos nada de las empresas que no es que hayan ganado la licitación, que se les adjudicó directamente el contrato de construcción porque hubo, se derogó la ley, la LACAP, la ley de adquisición y contrataciones de la administración pública, y en su lugar se creó una nueva ley que no obliga a licitar, y mucho menos obliga a que se conozcan quiénes licitan y si tienen credenciales o no para licitar. No sabemos nada de eso, no sabemos nada de eso, no sabemos cómo se están manejando los recursos en el Ministerio de Salud y cómo se manejaron durante el COVID, porque también la famosa ley que la prensa le llamó y la oposición le llamó la ley Aladí, porque fue diseñada justamente para proteger a Frank Aladí. No sabemos nada de cómo se manejaron los fondos de la pandemia,
de cómo es que se manejó la construcción que costó $100 millones del Hospital El Salvador. No sabemos nada de la auditoría que estaba realizando la Corte de Cuentas de la República y de la investigación que ya le había abierto el fiscal Raúl Melara al exministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Salvador Anlíquer, de la importación de alimentos, en lugar de estimular la producción nacional, de la importación de alimentos a empresas vinculadas con el cártel del Sinaloa y la corrupción y el lavado de dinero. No sabemos nada de eso. No sabemos nada de eso. Entonces, qué oportuno, ¿no crees tú? Y no creen los que nos están viendo, que qué oportuno haber lanzado este tema al debate. Entonces, yo creo que por ahí anda una motivación. Por ahí anda una motivación. Ahora, Mauricio, ¿no le parece, disculpe, que todo esto también se da cuando un grupo de activistas, hacker, como le quieran llamar, también saca los nombres y la cantidad de personas que están al servicio de los diputados? Ojo, no son solo ellos los que trabajan en la Asamblea Legislativa, sino que es otra cantidad de personas mucho mayor, pero se habla específicamente y que no son personas ad hoc con la capacidad al cargo, y que son, se denunció mucho el familión del FMLN, que sí se le llamó mediáticamente, pero ahora resulta que es mucho más grande: amantes, hermanos, primos, esposos, los mejores amigos, y yo contrato al tuyo y vos al mío. O sea, todas estas cosas son mediáticas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eso lo iba a mencionar en este momento. Lo que ha precipitado también esta crisis fue esos datos que fueron liberados, que estaban guardados con mucho sigilo, que formaban parte de la reserva que se declaró por parte de la Asamblea Legislativa del oficial de acceso a la información pública, y que en ningún momento cuestionó el Instituto de Acceso a la Información Pública, a pesar que hubo ONGs que llegaron a hacer solicitudes expresas de información al Instituto de Acceso a la Información Pública, y el Instituto de Acceso a la Información Pública lo único que les dijo es que esa información había sido declarada en reserva por los oficiales de acceso a la información pública de la Asamblea Legislativa, o por el oficial. Pero justamente este grupo de hackeadores reveló una información, han anunciado que van a continuar revelando más informaciones. Yo tengo una corazonada. Yo creo que ese grupo que se conoce como son de los mismos. ¿Perdón? Ciberinteligencia, y son de los mismos. Ciberinteligencia SV. Yo tengo la corazonada que ese grupo lo formó Alejandro Mason. Oh. Tengo esa corazonada. Y esa es la información que Alejandro Mason, si ustedes recuerdan, dijo que iba a comenzar a aparecer, y por eso fue que lo procesaron. Supuestamente Alejandro Mason había realizado espionaje y había revelado documentos sobre los cuales hay reserva y que no pueden ser publicados, y mucho menos no se le puede entregar a terceras personas. Y ahí a Alejandro Mason lo acusaron de eso, y hasta el mismo presidente en un tuit, en ese entonces no era X, era Twitter, en un tuit dijo claramente que esa información se le había filtrado a algunos periodistas del Faro y al expresidente Mauricio Funes y a algunos gobiernos extranjeros. No sé, yo tengo la corazonada que esta información de ahí proviene, que este es un grupo de hackers que creó Alejandro Mason. Además, hay un hecho que no se conoce. Hace como 3 meses atrás fue allanada la Secretaría de Innovación Tecnológica por elementos de la Fiscalía, de la Policía, vestidos de civil, y del Organismo de Inteligencia del Estado. Yo creo que no eran policías, sino que eran agentes del OIE. Y los tuvieron prácticamente secuestrados durante 24 horas. Al personal no les dejaron sacar nada y los interrogaron y se llevaron computadoras. ¿Detrás de qué andaban? Estaban detrás de filtración de información. Querían saber quién dentro de la Secretaría de Innovación, y por lo tanto dentro de CAPRES,
y por lo tanto dentro de la presidencia de la República era el caballo de Troya, que estaba filtrando información. Pero esto nada más lo planteo como corazonada porque pueda que esté equivocado. Pueda que esté equivocado, pero ¿qué andaban buscando? ¿Quién es el que filtra información? ¿Quién es el que le filtra información a Funes? ¿Quién es el que le filtra información a los periodistas del Faro, o de revista Factum, o de Gato Encerrado, o a otros periodistas? ¿Quién es el que le filtra información a gobiernos extranjeros? ¿Quiénes son esos gobiernos extranjeros? El gobierno chino, el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Quién es el que le filtra información? Entonces andaban tras eso. Y lo curioso es que después de eso, y después de que también, antes de que falleciera Alejandro Mason, él había dicho que esa información estaba depositada y él la había depositado en alguien que si a él le llegaba a pasar algo, iba a comenzar a filtrarla. Resulta que esa información ya comenzó a filtrarse. Bueno, pero entonces, esa es una explicación, a mi juicio, de esa crisis que se da en la Asamblea Legislativa luego del destape que hace el presidente de la República. O más que destape, luego de la revelación que hace el presidente de la República y de la confirmación de que efectivamente ahí están recibiendo asignaciones presupuestarias. Pero, como te digo, nadie se ha fijado en el derroche de recursos que puede haber en el gobierno en plena crisis fiscal. Yo escuché unas declaraciones, un análisis muy bueno del economista que tú has tenido ya en este programa, César Villalona, quien planteó que hay medidas alternativas para superar esta crisis fiscal, este desajuste presupuestario de cerca de 1.300 millones de dólares. Y es que se recorten gastos, pero gastos no en salud, no en educación, no en medio ambiente, no en agricultura, no en las alcaldías despidiendo personal a mansalva, sino que se recorte, por ejemplo, el gasto publicitario. Con eso habría un ahorro importante. Ahí hay derroche, decía él, ahí hay derroche. Se recorte el gasto que se destina para contratación de asesores. Yo no creo que Susan Hanna, que es la jefa del equipo de asesores de Casa Presidencial, yo no creo que gane los 2.500 que gana el asesor de un diputado de Nuevas Ideas. Yo no creo que gane eso, sinceramente. Y ese asesor contratado o asesora contratada por el diputado, a lo sumo, le pagarán en el salario, si no es que le piden que una parte del salario se lo dé al partido o se lo dé al diputado, pero no creo que tengan vehículos, no creo que tengan seguridad, no creo que tengan viáticos y otro tipo de estipendios que sí tienen estos asesores. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que también creo que está de fondo en esto? Que efectivamente hay una crisis interna en Nuevas Ideas, pero que no es de ahora, y que no es que haya sido provocada por esta revelación que hizo el presidente de la República en la cadena. Esta viene de antes. Tengo información de que en la fracción legislativa de Nuevas Ideas, el presidente de la Asamblea Legislativa, Neto Castro, que por cierto ha trabajado muy de cerca con Nayib Bukele desde que estaba Nayib Bukele en la alcaldía de Nuevo Cucatlán, luego en la de San Salvador y de ahí en la presidencia de la República. Fue su primer secretario privado en su primer periodo. Estuvo como 2 años y medio. Tuvo que renunciar a la secretaría privada con las elecciones del 2021 para poder llegar como diputado a Nuevas Ideas. No podía ser diputado y al mismo tiempo secretario privado, entonces tuvo que renunciar. Pero ha sido un hombre de confianza del presidente de la República. Tengo entendido que Ernesto Castro tiene el control sobre 13 diputados aproximadamente, de 13 a 15 diputados de los 54 que integran la fracción legislativa. Sí.
Si son 14, a esos 50 diputados les quitas los 14 que controla Neto Castro, quedan 30. Y con 30 no se hace mayoría calificada. No se hace mayoría calificada. Ni siquiera mayoría simple. Ni siquiera mayoría simple, porque si son 60 diputados, la mayoría simple sería de 31 diputados. Y vamos a ver, la mayoría calificada sería con 40 diputados. Entonces, ¿qué significa? Que si eso es cierto, si esa información que me han pasado es cierta, de que Néstor Castro está casi chantajeando al presidente de la República, en el sentido de decirle, mire, yo tengo el control de 14 voluntades, y al tener el control de 14 voluntades, a usted se le pone un poco difícil la aprobación de varios proyectos de ley que requieren mayoría simple, y ya no digamos la elección de funcionarios de segundo grado que requiere mayoría calificada. ¿No te parece curioso que no se pudieron elegir de las ternas enviadas a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en el tiempo en que deberían ser nombrados? Porque ahorita el Tribunal Supremo Electoral se encuentra acéfalo, porque ya terminaron los magistrados anteriores, ya terminaron sus funciones. ¿No te parece curioso que el dictamen para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral haya regresado a estudio de la Comisión Política y no se hayan podido poner de acuerdo? Correcto. ¿No te parece curioso? Demasiado. Igual que entonces, no se haya elegido al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esa va a ser una elección también, porque hay que renovar 1/3 de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y entre ellos va el presidente de la Corte Suprema de Justicia y la mayoría de magistrados de la Sala de lo Constitucional. Claro. La mayoría, porque hay otros que fueron trasladados de una sala a lo constitucional. Por ejemplo, el Cidueña, que fue trasladada de la Sala de lo Contencioso Administrativo a lo constitucional, y ya venció su periodo de 15 años. Pero hay otros como bueno, los que no estaban en la Corte Suprema de Justicia, que todavía pueden continuar, pero no necesariamente en la Sala de lo Constitucional. Entonces, viene una elección importante. Después, a final de año, vendrá la elección del fiscal general de la República, porque a Rodolfo Holgado ya se le acabaron sus 3 años para el que fue elegido. Entonces, viene la elección luego de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Viene el proceso de reformas constitucionales. ¿Qué significa eso? Que vienen importantes decisiones legislativas con esta legislatura. Y si es cierto que Ernesto Castro controla 14 de los 54 diputados, eso crea un problema de correlación y de gobernabilidad al presidente Bukele, y eso podría justificar el mensaje, el post de hace unos días, donde él dice que había gozado de la confianza en los primeros 35 días de su mandato, pero que ahora no lo tiene más, pero se les agradece y se les quiere. Es un mensaje el que está mandando. Además, es evidente, eso sale a flor de piel, lo transparenta a través de sus poros, que Neto Castro tiene ambiciones presidenciales. Si el presidente de la República cumple la sentencia judicial, la resolución de la Sala de lo Constitucional, la resolución de la Sala de lo Constitucional que habilita su reelección inmediata, él tendría que estar entregando el mando en el 29 y ya no podría ser más candidato para un tercer mandato, a menos que haya una modificación de la Constitución y de nuevas reglas del juego, o que se emita una nueva sentencia, que podría ser. Pero yo creo que Neto Castro juega con eso. Es un tipo muy ambicioso, incompetente, porque no puede ni hablar, mediocre, pero ambicioso. Y bien dicen que los mediocres son los más ambiciosos que hay en política. Entonces, esta puede ser una manera del presidente Nayib Bukele de frenarlo. ¿Te acordás que ya frenó al exministro de Justicia, Rogelio Rivas, que por una investigación del organismo de inteligencia del Estado que ordenó Karim Bukele,
Resulta que él estaba sustrayendo recursos de la policía y del presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública para crear una especie de huaca, donde estaba reuniendo recursos para financiar una potencial candidatura presidencial. ¿Qué fue lo que hizo el presidente? Lo destituyó. Y del hombre ya no se sabe nada más. Desapareció por completo el mapa político. Es decir, le bajó sus aspiraciones presidenciales. Esta movida de hacer público esto, de pedirle al presidente de la Asamblea Legislativa que baje las asignaciones presupuestarias porque las encuentra injustificables y que es un verdadero derroche. Esta medida puede ser también un comienzo de decirle y de mandarle un mensaje. Ni se te ocurra buscar la presidencia de la República, porque te puedo poner en evidencia. Y él mismo dijo, Bukele no dice las cosas en forma gratuita o porque se le ocurre en el momento. Para eso sirven sus asesores, entre ellos su hermano, Karim. Él mismo dijo, a mí no se me escapa nada del gobierno. Yo sé hasta cuando un baño de un ministerio, de una institución del gobierno está sucio. En otras palabras, ¿qué está queriendo decir? Yo sé todo, tengo control de todo. Aquí no se mueve una hoja sin mi permiso. Eso es peligroso, porque si se llegara a destapar un caso de corrupción y se llegara a judicializar un caso de corrupción, él no podría pretextar de conocimiento, porque según las declaraciones que él dio, él conoce todo y lo sabe todo. Entonces, si es así, tiene que saber que Osiris Luna Mesa está negociando con el liderazgo de las pandillas. Tiene que saber que Carlos Marroquín, alias Lipton, ha sido uno de los negociadores más importantes y facilitó la salida del CROC y quién sabe de cuántos otros pandilleros más. No puede pretextar desconocimiento porque tiene el control. Pero, entonces, en el fondo lo que les estaba mandando decir a sus funcionarios, es justamente eso. Yo lo sé todo. En otras palabras, para traducirlo a términos más populares, les tengo la cola pateada. Yo sé todo lo que han hecho ustedes. Y esto es una muestra nada más de lo que he decidido comenzar a sacar. Es una muestra. Mauricio, tuve el jueves a Cayetano Cruz, concejal de San Salvador Este, y que ha sido asesor en la Asamblea, o ha trabajado en la Asamblea Legislativa en los 2 periodos anteriores. ¿Por qué mencionó esto? O en los 3 periodos anteriores, no lo recuerdo. Él dio muchas ideas de cómo es el manejo o el funcionamiento, quiero decir, al interior de la Asamblea Legislativa, pero entre otras cosas que usted ha coincidido con lo que él ha mencionado, pero él menciona, los diputados no se han dado cuenta del poder que ellos tienen. Ellos pueden quitar al presidente, ellos quitaron al fiscal, quitaron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, o sea, ellos pueden hacer todo. Y este es el momento en el que ellos se tienen que dar cuenta el poder que tienen. ¿Tendrán la capacidad de saber de que ellos pueden detener todo lo que haga el gobierno, Mauricio? Bueno, según el ordenamiento constitucional de nuestro país, sí. Por eso es que siempre se ha dicho que el primer órgano del Estado es el órgano legislativo. No el ejecutivo, mucho menos el judicial, es el legislativo, porque juega ese papel de contralor. Además, una ley, una reforma de ley y el presupuesto general de la nación se aprueba por la Asamblea Legislativa, por mayoría simple. Y cuando lleva contenido en su financiamiento la contratación de empréstitos internacionales, de préstamos o de emisión de bonos, se requiere para la aprobación de ese presupuesto mayoría calificada. Por ejemplo, cuando estaba yo en el gobierno, y lo mismo Sánchez Serén, nosotros dependíamos de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes y reformas de ley,
A mí nunca me aprobaron varios impuestos que promovimos como ejecutivo y que gravaban al gran capital, porque sencillamente no teníamos control de las decisiones legislativas. En otro programa yo planteé eso, y no sé si lo he hecho acá, pero en otro programa, en programas anteriores a los que tú me has invitado, yo planteé que nosotros ganamos el Ejecutivo, pero no ganamos el control del aparato público en su totalidad, porque el FMLN solo ganó 35 diputados y en el 2012 ganó 31, bajó 4 diputados, y en el 2015 bajó a 30 diputados, y en el 2018 bajó a 22 diputados. Es decir, el FMLN nunca, la izquierda nunca ha tenido el control de las decisiones legislativas. Hay quienes erróneamente dicen, no, si Funes tenía el control de la Asamblea y no ahí estaba Gana, pues. Si es que Gana lo único que hacía es que nos aprobaba proyectos de reforma que no lesionaban sus intereses. Pero, por ejemplo, cuando promovimos la aprobación de un impuesto a los activos, al patrimonio de los grandes grupos empresariales, sencillamente ni entró a consideración de la Asamblea Legislativa, porque la Junta Directiva tiene el poder de pasar un proyecto de ley o un proyecto de reforma a consideración del Pleno. Ni entró, lo desecharon de inmediato. Eso no lo tiene el presidente Nayib Bukele en estos momentos, hasta ahora por lo menos, porque tiene control de las decisiones legislativas, tanto simples como calificadas. Entonces, según nuestro ordenamiento constitucional, la Asamblea puede pararle el carro y estropear el funcionamiento del Ejecutivo. Bueno, y no ese era el argumento justamente de Nayib Bukele, pues, cuando él gana las elecciones presidenciales y asume el 1 de junio. En ese semestre, más a lo largo del 2020 y los 3 primeros meses del 2021, antes de las elecciones del 2021, ¿cuál era el argumento que esgrimía Nayib Bukele? Que la Asamblea le estorbaba, le impedía ejecutar su programa de gobierno. Cuando llegó a tomarse la Asamblea Legislativa en febrero del 2020, ¿cuál era su argumento? Los diputados no me quieren aprobar un préstamo que sería fundamental para llevar a cabo la segunda etapa del Plan Control Territorial. Entonces hay que quitarlos. Yo creo que esa era la intención. Lo que pasa es que al final hubo una valoración política del efecto que eso tendría. A raíz de eso, meses después, las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil, le solicitaron al FMLN y el FMLN le dio respaldo a esa iniciativa, abrir un expediente en contra, un antejuicio en contra del presidente de la República por esos excesos. Y a iniciativa de López Parker, creo que se llamaba, ¿verdad? El pelón, el diputado. Velázquez Parker. Velázquez Parker, perdón. Él presentó una moción en nombre de Arena, en la cual pedía que se estableciera la capacidad física e intelectual del presidente para seguir conduciendo los asuntos del Estado y para seguir siendo presidente de la República. Ninguna de esas iniciativas prosperaron, ninguna. Ni el FMLN tuvo el coraje suficiente como para apoyar eso, ni tampoco Arena tenía la orden del gran capital, que todavía para ese momento lo estaba financiando, para que se concretara eso. Pero si se hubiera concretado, lo podían haber destituido, sí, como ha ocurrido en otros congresos. El Congreso brasileño destituyó a Dilma Rousseff en Brasil y no permitió que terminara su mandato. El Congreso paraguayo destituyó a Lugo y no permitió que continuara con su mandato. El Congreso peruano destituyó al entonces presidente de Perú, que era un profesor, ¿te recordás? El Congreso Pedro boliviano, Castillo. ¿Perdón? Pedro Castillo. El Congreso boliviano intentó hacer lo mismo con Evo Morales. Es decir, los congresos tienen esa capacidad.
el Congreso de Estados Unidos le abrió un expediente a Donald Trump con la toma de la Casa de Gobierno, no, de la toma del Congreso. Es decir, los congresos tienen esa facultad, pueden hacerlo. Ahora, yo no veo condiciones para eso, sinceramente, y yo no creo que ese sea el propósito de Nuevas Ideas. Yo creo que el presidente tiene el suficiente control del resto de instituciones como para impedir que lo vayan a destituir. Tiene el control de la policía, tiene el control del ejército, tiene el control del órgano judicial. Dijéramos, planteemos un escenario hipotético. Los diputados que controla Ernesto Castro no dan sus votos, aunque no tienen los suficientes votos, porque para promover un antejuicio en contra del presidente se requiere mayoría simple y no los tienen, pues. 14 de ellos más 2 de Arena, y dijéramos que consideran los 2 del PCN y el 1 del PDC, no es suficiente. Pero dijéramos que hubiera un proceso de cabildeo, y al final logra los votos y se abre un antejuicio. ¿Quién promueve el antejuicio? El fiscal general de la República. ¿Rodolfo Delgado va a hacer eso? No lo creo. Pero también pueden declarar inconstitucional esa iniciativa. ¿Y quién controla la sala constitucional? ¿Néstor Castro o el presidente de la República? Entonces, yo eso lo veo improbable, sinceramente improbable. Más bien, yo lo que pienso es que aquí se ha generado un problema que está manejando muy bien el presidente, porque toda la maquinaria que controla Porfirio Chica, y ese es un tema que yo quisiera, no sé cuánto tiempo más tenemos, pero toda la maquinaria que... Sí, solo, y con eso quisiera, mire, la pregunta, ¿cómo son las cosas? Lo que más están preguntando es sobre periodistas pagados, por youtubers pagados, qué información tiene, porque ya en otro medio usted lo ha expresado. Y es lo que más está preguntando en cualquier cantidad de mensajes que tenemos que han llegado a nuestras redes sociales y al número del WhatsApp, Mauricio. Bueno, por eso es que te preguntaba el tiempo, porque a eso me quería referir. 10 minutos. Bueno, yo te planteé, voy a ser lo más breve posible. Yo te planteé que aquí detrás de esto hay un plan mediático y político, una estrategia mediática y política. Si hay alguien mediático es el presidente Bukele. Y como digo, el presidente Bukele sabe escoger muy bien lo que tiene que decir, el medio por el cual lo dice y el momento en que lo dice. Cuando comenzó a destituir a la parentela que tenía ahí funcionarios del FMLN, incluyendo al propio expresidente Sánchez Serén en ese entonces, lo hizo a través del Twitter. Ordénase la destitución de tal, ordénase la destitución de tal. Bueno, él sabe utilizar los medios. Él sabía que un Twitter no bastaba para hacer una revelación como la que hizo. Tenía que hacerlo frente al Consejo de Ministros y frente a los medios de comunicación en una cadena, para que la población se diera cuenta y la gente dijera, el presidente está haciendo bien las cosas. ¿Qué es lo que han dicho los youtubers? Que él tiene pagados. Es lo que han dicho los generadores de contenido, que él tiene pagados. Es lo que han dicho los opinólogos, que les paga Porfirio Chica, pero recibiendo instrucciones de Casa Presidencial, por supuesto. Vaya, por ejemplo, en el caso de los opinólogos, ¿cuáles son? Opinólogos o analistas que están al servicio del régimen. Walter Araujo, al servicio de quien está en estos momentos, porque antes lo estuvo con Arena, luego con Gana y ahora con Nuevas Ideas. Giovanni Galeas ha trabajado en el pasado para Arena y hoy trabaja para Nuevas Ideas. Julio Valdivieso, para Nuevas Ideas. Félix Ulloa, ahora es vicepresidente de la República, pero hubo un tiempo en que era analista.
y quien lo contrataba era justamente Porfirio Chica. Tania Pastor, que hoy aparece como crítica y se da aires de baños de pureza y aires de que es analista de oposición. No. Ella lo que está haciendo es decir que los diputados son corruptos, pero no se mete con el gobierno. José Youtuber, como youtubero, ¿a quién está criticando? A Nuevas Ideas. Pero no habla absolutamente nada del Ejecutivo y mucho menos de Casa Presidencial. Romeo Lemus, este es más descarado todavía, porque este sale en defensa abierta del presidente de la República, siendo que este ha sido un mercenario de la información. Ahí es donde vienen los periodistas, que fue una de las cosas que yo he mencionado. Romeo Lemus, estando en la telecorporación salvadoreña, recibía pagos de arena, en efectivo, a través también de publireportajes, que esa es una forma de pagar. Es decir, los partidos políticos y los gobiernos tienen dos formas de pagar y de comprar periodistas. Dos formas. Ahora se habla de generadores de contenido y de youtubers porque tienen, por el desarrollo de las redes, más incidencia, pero antes eran los periodistas. Entonces, una de las formas de pagar es sencillamente mandándoles un sobre con dinero. Pero ese dinero podría servir también para comprar noticias, para lo que se llama, para que ellos hagan publireportajes, es decir, hacer publicidad del gobierno a través de sus reportajes y orientar la línea editorial del medio para favorecer la imagen del gobierno. Eso fue lo que hicieron los gobiernos de arena, desde Cristiani, Calderón Sol, pasando por Paco Flores, y quien más lo hizo fue Tony Saca. Tony Saca tenía una lista de periodistas que le manejaba Jorge Hernández. ¿Por qué Jorge Hernández? ¿Cuál era la importancia de Jorge Hernández? Bueno, primero que trabajaba en la cadena de televisión más importante de El Salvador y de mayor incidencia nacional, como era la Telecorporación. Jorge Hernández era vicepresidente de Noticias y él es el que conducía una de las entrevistas más vistas en ese momento, que era Frente a Frente. Pero no solo eso, Jorge Hernández fue el lavador de Tony Saca. Por eso es que fue procesado Jorge Hernández. Jorge Hernández le lavó $15 millones a Tony Saca, de los cerca de 300 que han acusado a Tony Saca de haber lavado y que él finalmente terminó aceptando. Y por eso fue que pidió un juicio abreviado para que no le dieran los 25 o 30 años que le hubieran tocado, sino que le dieran solo 10. Pero bien, Jorge Hernández era el que manejaba esa lista. Y en esa lista ya había gente de la Telecorporación, de la Prensa Gráfica, el Diario de Hoy, del Mundo, del Canal 33, de Megavisión, de la KL, en fin. Entonces, uno de los periodistas que trabajaban para Arena era justamente Romeo Lemus. Cuando Romeo Lemus deja la Telecorporación y se va a trabajar al Canal 33, no sé qué problema tuvo en la Telecorporación porque era el conductor del noticiero del Canal 6. Resulta que, perdón, estoy rechazando una llamada que nos puede interrumpir. Resulta que entonces ahí Arena le sigue financiando. Después tuvo problema con Nacho Castillo, Romeo Lemus, que era Nacho Castillo era el gerente de Canal 33, era el gerente del Canal 33 y era el director de noticias del Canal 33. No era gerente, era el director de noticias del Canal 33, el gerente era otro. El gerente era el hijo de Mauricio Lousel, el dueño de la tecnológica y que al mismo tiempo era el dueño de Canal 33. Después le dio participación accionaria a Darlene Mesa, que fue la ministra de Educación de Tony Saca. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí sigue siendo financiado por Arena. Pero luego después se va a trabajar a mi gobierno
porque se le contrata como director de Canal 10. Y eso, yo lo acepto, fue un error de mi gobierno, particularmente el secretario de Comunicaciones, David Rivas, que lo contrató como director de Canal 10. Pero ahí solo estuvo como 3 años nada más. Se metió en problemas con el personal, actuaba con arrogancia y con mediocridad. Entonces salió de ahí y se fue a trabajar a Canal 12. A Canal 12. En Canal 12 tuvo problemas con los directores que representaban a Televisión Azteca y entonces Lorena Peña le consigue una plaza en el gobierno ya con Sánchez Serén. Entonces ahí, ¿quién pasa a financiarlo? El EDPLN. Y lo nombran director de comunicaciones del Consulado de Los Ángeles hasta que gana Nayib Bukele. Y entonces se cambia de bando y comienza a trabajar para Nuevas Ideas. Y lo mueven luego después como director de comunicaciones a otro consulado que queda en el sur de California. Pero el programa que él tiene, ¿quién lo financia? Porfirio Chica. Ese es el programa que tiene. ¿Y de dónde provienen sus ingresos? Pues, por Dios. ¿De dónde provienen sus ingresos? Que tiene publicidad. Yo conozco, he trabajado 25 o 26 años en la televisión, en los medios de comunicación, y montar un programa de esa naturaleza requiere recursos tecnológicos y recursos humanos que no son baratos. Entonces, proviene Nuevas Ideas. Además, basta con ver el contenido. Pero él ha sido un mercenario de la información. Ahí también estuve, no sé ahora, porque ahora es otro gobierno, pero en los gobiernos de Arena se financiaba a Moisés Urbina, a Katia Carranza, a Marisol Dorat, que por cierto, Marisol Dorat hoy está trabajando en el noticiero El Salvador, Julio Rang, porque Julio Rang estaba en Arena y al mismo tiempo era el conductor del noticiero, y de ahí saltó a ser secretario de comunicaciones de SACA. Mónica Casamiquela, que estaba trabajando como conductora de programas en la Telecorporación Salvadoreña, y al mismo tiempo era la asistente de Elías Bajaya, que era el tesorero de Arena, y ella ayudaba en la recolecta de campaña. Ayudó en la recolecta de campaña para a lo largo del gobierno de SACA, y para también la candidatura de Arena para las elecciones del 2009. Bueno, y Jorge Hernández, como he dicho. En el Canal 33, ¿quién? Nacho Castillo. En el Sergio Méndez, que también recibía coima. Incluso Sergio Méndez cometió el descaro, siendo yo presidente de la República, que me mandó a través de un empresario una propuesta donde me decía que si yo le daba un estipendio de $10,000 mensuales, él ponía su entrevista y el equipo, el noticiero que él controlaba, a mi servicio. ¿Y qué pasó? Me puede decir la gente. ¿Usted también, o tú también pagabas periodistas? No, yo no tenía una nómina de periodistas. Aun cuando Jorge Hernández en varias ocasiones buscó al secretario de Comunicaciones, mío, para decirle que esa era una práctica habitual en Arena y sobre todo con Tony Saca, y había que mantenerla. Pero ¿qué pasa? Nosotros no necesitábamos controlar periodistas. Primero porque yo ejercí el periodismo y no creía en recibir coima, en recibir menta. Me parecía antiético. Y segundo, porque no lo necesitábamos. No lo necesitábamos. Nosotros logramos una buena imagen en mi gobierno a partir de un buen ejercicio público, sobre todo en el área social. Pero bueno, en Megavisión, a mí no me consta nada de Neto López, pero en un programa que tuvo ayer, que fue miembro de la Guardia Nacional y que ahora está viviendo en Los Ángeles, César Fuentes, él dice que sí, que Neto López había sido por mucho tiempo contratado por Arena, y que eso viene de la época en que Gloria Salguero Gross estaba en la presidencia de la Asamblea Legislativa. Pero él se pregunta, bueno, ¿y por qué Funes no lo mencionó? Bueno, porque a mí no me consta. Pero yo creo que ahora sí está recibiendo también coima de Nuevas Ideas.
Y el más clásico de todo, Josué Natambaki, que tiene un prontuario exquisito, exquisito. En Megavisión recibía fondos de arena. Y por eso lo quitaron, aparte de sus adicciones al alcohol y a la cocaína. Cuando se fue a trabajar en TVO con Will Salgado, ahí pasó a recibir fondos de gana. Porque al mismo tiempo que trabajaba en TVO, como conductor de un programa de entrevistas en la mañana, también trabajaba con la fracción de gana en la Asamblea Legislativa, por la cual cobraba $2,000 y era casi una plaza fantasma, porque era de los llamados miembros de la Mara Cobra, porque solo llegaba a cobrar nada más. Parece que trabajaba para el hermano de Will Salgado, Numan Salgado, que fue quien lo contrató. Recibía también financiamiento, y esto es delicado, recibía financiamiento del cártel de Texas, quien le pagaba con dinero y con droga. Con dinero y con droga, porque él podrá haber dejado su adicción al alcohol, pero nunca dejó, ni ha dejado a la fecha, su adicción a la cocaína. Él tenía hasta publicidad de miembros del cártel de Texas, de Adán Salazar, alias Chepe Diablo, y de Juan Umaña, es alcalde de Metapán, que ha enfrentado un proceso judicial por lavado de dinero como por 67, 70 millones de dólares, lo mismo el Chepe Diablo. Recibía fondos de ellos. No sé si lo recibe todavía hasta la fecha, pero luego después se pasa a trabajar porque lo despide Will Salgado, y él mismo me lo confirmó. Yo le pregunté y él mismo me dijo, sí, lo despedí porque, mire, me di cuenta que recibía dinero del cártel de Texas y porque además de eso golpeaba a su mujer. La mujer incluso de él llegó a hablar conmigo porque en sus locuras con el alcohol y que se cruzaba con la cocaína, hasta le quebró una muñeca. Nunca lo denunció por miedo, pero le quebró hasta la muñeca de la mano. Y luego después, en TVN, Televisión Mileña, comenzó a recibir dinero de Nuevas Ideas. Y ahora que tiene su programa, su propia plataforma, Las Cosas Como Son, que lo transmite en la KL y en una página que él ha creado, recibe financiamiento de Nuevas Ideas. Y eso es evidente. Eso es evidente. Muchos de los opinólogos y analistas, los que he mencionado, que han sido contratados por Nuevas Ideas, aparecen frecuentemente en su programa, como Walter Araujo, como Giovanni Galeas, muchos de ellos, como Tania Pastor. Bueno, incluso ayer vi un programa donde estuvo Marvin Aguilar Umaña, y él dijo que a él no le consta esa denuncia que yo hice del financiamiento que recibe Josué Natambaki de Nuevas Ideas, pero a él lo que le llama la atención es que él era un asiduo visitante del programa Las Cosas Como Son, incluso lo tenía fijo como analista, y ahora ya no lo invita más, dice. Claro, porque Marvin Umaña, Aguilar Umaña, se ha convertido en uno de los más fuertes críticos que tiene Nuevas Ideas y el gobierno del presidente Cristiano y hoy la Asamblea Legislativa. De hecho, pues, José Youtuber, que es el otro youtubero, analicen el contenido de los mensajes de José Youtuber. ¿A quién critica? A los diputados de Nuevas Ideas. Como que esa es la línea que ha mandado Porfirio Chica. Ataquen a los diputados. Pero el presidente hay que exaltarlo y al contrario, hay que considerarlo como un patriota que ha puesto en evidencia la corrupción incluso de sus propios diputados. ¿Cuáles son las páginas digitales que controla Porfirio Chica y que reciben financiamiento de Capres? La Huella, que dirige a Alex Lobato, que su esposa está trabajando justamente con el gobierno. La Brittany, que recibe financiamiento también de Nuevas Ideas. La Noticia SB, ¿saben de quién es la Noticia SB? De Josué Natambakis, y recibe financiamiento de Nuevas Ideas, en efectivo, pero también en patrocinios. Ahí tiene patrocinadores que son instituciones del gobierno. El blog, que quien fundó el blog es el actual Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones. Se me dio el nombre. La página ahora que fue intervenida y que la maneja la Comisión Nacional Administradora de Bienes CONAV, porque se la quitaron a Jorge Hernández.
Y podemos seguir mencionando otras páginas que aparecen, otros programas que aparecen, que son financiados por Nuevas Ideas, pero fundamentalmente por Porfirio Chicas, porque es el personaje nefasto que maneja opinólogos, disqueanalistas, maneja páginas digitales, periódicos digitales, maneja youtubers y maneja periodistas. Bueno, Mauricio, ¿hay algo más que agregar? Nos hemos excedido en tiempo, pero creo que ha sido fundamental porque es la pregunta que más se ha generado y al momento de tener su intervención sobre ello ha sido mucho más grande también el tráfico y los comentarios de todos nuestros escuchas. Mauricio Funes, si hay algo más que quisiera agregar. ¿Cómo no? Hay un énfasis que no he hecho todavía, porque estoy recogiendo información. Es que quienes influyen en todos estos generadores de contenidos, en todas estas páginas digitales, en todos estos analistas y en periodistas de medios tradicionales, no solo es el gobierno en turno, no solo es el partido oficial, no solo son ellos. Influye también los grupos empresariales. Y esto se pasa por alto, y en algunos casos el crimen organizado. El caso más evidente es el de Nathan Bakis. Nathan Bakis, mientras estuvo con Televisión Oriental, tenía, como dije, propaganda de la empresa de Umaña, de Juan Umaña, que se llama Gumersal. Recibía propaganda. Pero también le pagaban con droga y le pagaban con dinero en efectivo. Bueno, pero también hay otros que han recibido dinero a través de la historia de grupos empresariales del gran capital, que es una manera que tiene para incidir los grupos empresariales en las decisiones del país, manejando la opinión pública, y buscan mecanismos sofisticados que van desde el manejo de la pauta publicitaria hasta la anulación financiera de aquellos medios que no hacen caso y que no se plegan a la línea editorial que ellos están promoviendo. Los contratan también para que les den servicio. Bueno, Nacho Castillo, estando en el 33, por mucho tiempo manejaba las comunicaciones y era el asesor de comunicaciones de la ANEP a través de Ricardo Simán. Entonces uno se pregunta al final, ¿qué visión predomina? ¿La visión que el país necesita conocer para estar debidamente informado, o la visión interesada de un grupo empresarial o de una cámara empresarial en los programas y en las entrevistas que él hacía? Eso hay que preguntárselo. Pero lo más peligroso es que también el crimen organizado puede haber infiltrado algunos de estos y que respondan a sus intereses. Y eso hay que investigarlo, porque entonces ya no estamos hablando nada más de problemas de carácter ético, sino que estamos hablando, en el caso de los periodistas, pues, podemos estar hablando, porque cualquiera puede decir, bueno, ¿y cuál es el problema que Josué Nathan Bakis reciba dinero, haya recibido dinero de Arena, haya recibido dinero de Gana, haya recibido dinero de Nuevas Ideas o del gobierno? ¿Cuál es el problema? No, probablemente no, pero hay un problema ético y de credibilidad. Ahora, si recibía el dinero de Arena y ahora Nuevas Ideas de presupuesto público, ahí sí hay un problema. Porque su plaza no está contemplada en la Secretaría de Comunicaciones y por lo tanto no está autorizada. Entonces significa que su plaza está siendo financiada con recursos provenientes de la partida de gastos reservados que existe todavía en el gobierno. Lo que pasa es que fue diluida. Ahora, en el caso de él, el problema mayor es que reciba dinero el crimen organizado, como el caso del cártel de Texas. Esa es una ilegalidad. Ese es un delito, porque está prácticamente ayudando a lavar dinero a un reconocido cártel de la droga. Entonces yo creo que ese es un tema que hay que investigarlo más a profundidad,
y que ahora esta coyuntura ha generado el momento para sacarlo a luz pública. Pero falta mucho porque aquí estamos hablando de la punta del iceberg. Aquí estamos hablando del manejo fraudulento que el mismo presidente de la República se encargó de hacer público de un órgano del Estado que apenas maneja 50 y pico millones de dólares. Pero queda el presupuesto del órgano del Estado que maneja más de 8.000 millones de dólares. Bueno, Mauricio, el tiempo nos ha consumido. Quiero agradecer que, bueno, ha sido extenso la conversación ahora, las declaraciones suyas, pero muy necesarias y muy enriquecedoras para que veamos otra perspectiva de todas las realidades. Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, muchas gracias. A ti, Francisco, a la radio 106.9 y a tu programa. Y un saludo a tu audiencia. Bueno, muchas gracias a Mauricio Funes y a todos ustedes por habernos acompañado en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la 106.9 FM Radio. Hay una cantidad de mensajes bastante grande que nos ha llegado, ya sea por la línea del WhatsApp 76168383, al igual que en las redes sociales, tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube. Bueno, en Facebook leo brevemente, pero muy breve, algunos de los comentarios. Napoleón Merino, buen panelista. Señor Francisco, pregúntale al señor Funes qué opina del burdel legislativo. Emérita Rodríguez, muy buenos días, gente pensantes, conectados con lo mejor de lo mejor. José Zelaya, saludos, expresidente Funes, gracias por esta valiosa entrevista. Jorge Gómez, ni pena le da estar opinando al prófugo. Enrique Álvarez, buenos días. ¿Qué opinión tiene sobre los periodistas que tienen plazas fantasmas como, y mencionan a alguien? Isabel Martínez, no está informando porque, no entiendo. Acá tengo. José Palacios, buenos días, excelente invitado el que tenemos ahora. Edgardo Escobar, buenos días, 106.9, excelente programa. Ricardo Mejía, esto lo dice el expresidente, lo que dice el expresidente Funes es cierto, que no se mueve una hoja si no es porque el presidente lo diga. Judy Ram, el presidente Funes es una biblioteca andante, igual que Marvin Aguilar tiene el cerebro bien activo con mucha sabiduría. Rafael Sigüenza, yo escucho la 106.9. Saludos, compatriotas. Gracias, señor Funes, por decir la verdad a nuestro pueblo sufrido, escuchando al pueblo, no a la dictadura. Judy Ram, Bukele es el papá y manda a más de los 3 órganos del Estado. Joel Varías, Ricardo Mejía, esta clase de programas no es para descerebrados. Lito Cruz, gracias Francisco por tan importante entrevista. Saludos, presidente Funes, excelente, dice Mayra Rivas. Algunos comentarios en YouTube. Bueno, es complicado porque sí hay una cantidad bastante grande. ¿Por qué no los puedo leer? Aquí me quedan. Hoy sí. No tengo acceso a todos. Bueno, voy a leer los últimos. Ojalá que la sabiduría la hubiera utilizado cuando ejerció como presidente del país. Atención, lambiscones, aquí no están regalando macarrones, dice Sed Hu. Manuel Guardado, gracias, saludos. Cristian Peraza, muy buena información de esta entrevista. Lástima que el audio está abajo. Eso lo hemos estado viendo, quisimos recibir algunos. Gracias. Carlos Escobar, ojo, no hay que confundir libertad de expresión con desinformación, mala información, bulos. La libertad de expresión no es eso. Imelda Janet, Funes es tachado de corrupto, pero no se niega que pone el dedo en la llaga. Carlos García, este es el Mojica salvadoreño.
Bianca Monte, Funes no hizo despidos masivos, no al desempleo. Carlos Iván López, habla del periodista que menciona en la entrevista Funes. Carlos Chávez, el Mojica salvadoreño. Sedhu Funes, el único presidente decente de la historia de El Salvador. Cacahuatic, el Secot espera a Funes. Mers, ¿qué opinará respecto a Cosavi, siendo la esposa de Sergio Méndez, la presidenta de la Junta de Vigilancia? Manuel Guardado, César Fuentes quiere que usted, señor expresidente, le oriente. No tengo nada que ver. Bianca Montes, viven de darle paz al pueblo, así, entre otros comentarios, pero sí, ya se nos fue completamente el tiempo. 8:42, viene Fran Durán con la máquina del tiempo hasta las 9:30, si es que viene Max con la mielagrosa. A todos muchas gracias por habernos acompañado, para todos muy buen día. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. A primera vista.